¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Amigos y amigas de la biblioteca, es un placer compartir con ustedes nuevamente. Y hoy vamos a hablar de los cuentos infantiles. Recuerdo cuando mamá me contaba La Caperucita Roja, o mi abuela la historia de Pinocho. Y hoy Evelyn Ugalde, desde Costa Rica, nuestra colega periodista, nos va a hablar de Cuando los cuentos crecen. Tiene el sello de Servilibro. Ella va a estar viniendo a Paraguay para presentar este material en la Feria Internacional del Libro de Asunción, Paraguay. Evelyn Ugalde, bienvenida a la biblioteca. Hola, muchas gracias por invitarme. Vean qué rápido llegué allá por Paraguay, en unos días en persona y por ahora en virtual. Claro, porque Evelyn va a presentar su libro en la Feria Internacional del Libro de Asunción, Paraguay, el miércoles 1 de junio a las 15 horas, cuando los cuentos crecen. Cuando los cuentos crecen. Esta es la versión paraguaya. Esa es la versión paraguaya y esta es la versión, vamos a ver, la de Costa Rica. El libro se llama Cuando los cuentos crecen y es qué pasó cuando Pinocho, Aladino, los personajes de los cuentos se hicieron grandes. Ellos crecieron igual que nosotros. Entonces Pinocho miente, pero usa la internet para mentir. Ya no le crece la nariz, sino que se le llena de espinillas. Las princesas no fueron felices para siempre, tuvieron sus problemillas matrimoniales. Hansel y Gretel, como comieron muchos dulces y dulces en la casita de los dulces, allá no sé cómo se le llaman también a la casita de los dulces. La casita de los dulces, por supuesto. Perfecto. Y entonces le pasan caries mágicas. Por comer tantos dulces mágicos, tienen que ir donde la bruja de nuevo a buscar la pasta de dientes mágica. Y así cada uno de los cuentos cuando se hicieron grandes. Aquí está la historia después de lo que ustedes habían leído cuando eran pequeñitos. Cuando estuve leyendo el libro, ¿quién hizo los dibujos? Se llama Manuel Solano. Hace como 15 o 16 años que sacamos este libro. Estamos en el 2006, la primera edición. Después, desde eso, Manuel hizo las ilustraciones basadas en personajes, aquí está, en personajes como al estilo manga o anime, ahí se pueden ver un poco, y porque yo quería que los personajes no se vieran como los personajes de los cuentos pequeñitos, sino que ellos también crecieron y que se vieran como personajes más grandes, más para chicos de cole, más para nosotros los adultos. Pueden leerlo a los niños también, les encanta, pero tienen que ser niños grandes ya, de 10 años en adelante, los que les vaya a hacer gracia. Claro, en realidad, por ejemplo, hablas el día en que Caperucita cayó en las manos de la tecnología. Sí, está. Es muy curioso porque ustedes allá en Paraguay van a tener un libro, un cuento que no está en la versión costarricense. Van a tener esa exclusiva de ese cuento precisamente de Caperucita. Caperucita la tenía en la portada, pero no la había escrito en el cuento. Entonces, cuando a mí me publicaron este libro en España, me dijo el editor que le agregara otro cuento, que lo escribí hace como 3 años, y es qué pasó cuando Caperucita se hizo grande. Ahora que doña Vidalia de Servilibro, que es la que va a publicar el libro, ¿verdad? Por ahí tenés con el sellito. Me dijo que lo quería publicar, entonces yo dije, voy a meter también el cuento de la Caperuza. Caperucita se hizo adicta a la tecnología. Ya estaba pálida, azul, de no salir a jugar a las calles, a los campos, sino a estar metida solamente en la tecnología, con el celular en la mano, y entonces ella se hace azul en lugar de roja.
ya dejó de tener los cachetitos rojos que tenía la Caperucita. Entonces sus amigas empiezan a decirle que por qué está así, que por qué está tan pálida, que por qué está como gris, que ya no tiene color. Y es un poco la idea de Caperucita cuando se hizo grande. Evelyn, sos periodista. Sí. Contanos cómo nació esa vocación, ese amor a la escritura, cómo nacieron tus creaciones. Sí, bueno, este es el libro mayor. Ya tengo 11 libros publicados, pero este es el mayorcito. Nació en el 2006, pero lo escribí en el 2004. Pero cuando era pequeñita, tenía como 10 años, participé en un concurso de escritura. Siempre me ha gustado, yo siempre, y mi papá siempre me lo recuerda, me dice que cuando yo era pequeñita le decía, papi, yo quiero ser escritora. No le dije quiero ser periodista, sino quiero ser escritora. Y lo logré y lo hice realidad. Lo que pasa es que la escritura no es para vivir, ¿verdad? Nos moriríamos de hambre viviendo de los libros. Entonces, para vivir, decidí una carrera que es la de la comunicación colectiva, que es en énfasis en el periodismo. Empecé a trabajar en periódicos tan importantes como La Nación, el más importante de aquí de Costa Rica, Canal 7 también, haciendo la página web de Canal 7. Y me enfoqué en eso. Ahí empecé a conocer a personas del mundo literario y a apasionarme de ese mundo tan interesante. Ahora, además, soy editora, no soy tan periodista, no trabajo tan en el mundo del periodismo, aunque sí, pero me dedico ahora a hacer sueños realidad de otros escritores y crear libros y además a vivir un poquito de lo que escribo también, ¿verdad? Y el periodismo siempre me sigue acompañando. Evelyn, tu primer libro es El Cuentasueños, el mundo Otro. de los amigos invisibles o los cuentos locos. Sí. ¿Siempre escribís literatura infantil? No. Contanos más. Quiero saber quién es nuestra invitada, la que está por venir a Paraguay a la Feria del Libro. Contanos, por favor. Claro, empecé con Cuentos Crecen. Cuentos Crecen es el mayorcito y ya ha estado publicado en Uruguay, en España, como les dije, en Cuba, en República Dominicana, en Perú, Colombia y ahora en Paraguay. Y porque ya he ido 2 veces más a la feria. Doña Vidalia, en Servilibro, me publicó El Cuentasueños. El Cuentasueños fue con el que empecé allá a ese bello país de Paraguay. Y después publicó también uno sobre estrategias de animación a la lectura, que espero que por ahí tenga, porque a mí ya se me acabaron, que es más técnico. Por ahí empiezo a escribir literatura infantil, pero como yo crecí, aunque no parece, maduré un poquito en la vida, empecé a escribir de terror y de amor. Entonces tengo un cuento que voy a llevar allá para vender en Servilibro. Voy a tener como 5 ejemplares que se llama Pelos de Culebra Voraz y Pepito Calandraca nos cuentan historias de miedo. Son cuentos de miedo que escribí con una gran cuentacuentos aquí de Costa Rica, Teresita Borges. Y la idea es que los chiquitos siempre, los niños, cuando vamos a las escuelas, siempre nos dicen que quieren cuentos de miedo, que quieren asustarse, que quieren esas historias que le pongan los pelos de punta. Entonces empecé a escribir esas historias. Ya he escrito en algunas antologías también, Aquelarre o en uno que se llama Telarañas, cuentos de miedo para niños, que les den dulces pesadillas. Y también escribo para grandes. Tengo un libro que duré 15 años en escribir que se llama El amor es puro cuento. Voy a ver si llevo unos 3 ejemplares porque es más gordito. Es una novela sobre el amor. Y si existe el amor de pareja, el destino, esas parejas que están, digámosle que unidas por un hilo rojo y todas estas historias. Y también escribo ahora en pandemia.
se me inspiró varios cuentos sobre la pandemia, la cuarentena. Esos sí son un poquito ya más a lo tico, pero creo que se podrían entender allá en Paraguay porque todos vivimos como lo mismo también. Y se llama Cuando la pandemia dejó de ser un cuento. Y me llamó la atención justamente lo que estabas diciendo, el día en que Caperucita cayó en las manos de la tecnología, ya nos comentaste que se adaptó a Paraguay. Sí. ¿Cómo fue que hiciste la adaptación? ¿Quién te ayudó? Bueno, soy editora de Alejandro Hernández. Es el escritor que ustedes conocen bastante bien, ¿verdad? Publicado por montones allá en todas las editoriales. Y Alejandro ya había leído esta historia, se la comentamos a Vidalia. Vidalia me conoce también desde hace ratito porque habíamos firmado contrato desde hace como 6 años de que yo iba a ir a las ferias y lo estamos cumpliendo ya con este tercer libro publicado bajo el sello de esta gran editorial paraguaya. Entonces Alejandro me ha ayudado mucho en algunas palabras que a veces aquí usamos, que ustedes no las usan, o que me ha ubicado en algunas frases que allá se entienden como una cosa y aquí se entienden como otra. Hay un cuento en la versión costarricense que es sobre la cucarachita mandinga y allá ustedes no saben esa historia, creo, ¿verdad? Entonces lo quitamos y por eso pusimos el del cuento de la Caperucita, que también está en España, solamente España y Paraguay lo tendrían en esta edición. Y todos los demás son conocidos, Hansel y Gretel, Aladino, las princesas, todos los personajes de los cuentos, Pinocho, que todos conocemos, la Caperuza, ¿verdad? En versión de grande. Cuando yo lo escribí, yo también quise no meter tanto personaje nacional de mi país, porque si no, no lo iban a entender y la idea era que este libro anduviera por muchas manos afuera del país y se ha logrado. Voy a ser más atrevido. Aquí en Paraguay no conocemos lo de ¿cómo era la cucaracha mandinga? ¿La cucarachita? Sí. Aquí la tengo. A ver, a ver, a ver. Puede ser que sí la tengan, pero con otro nombre, porque en República Dominicana se llamaba la cucarachita Martina. Y es una cucarachita que se casa con el ratón Pérez. Y el ratón Pérez no es el de los dientes, sino un ratoncito que estaba usando o haciendo un arroz con leche y mete la cuchara grande y al meter la pequeñita, entonces se cae en la olla y se muere. Eso pasó aquí en Costa Rica. Y se quedó viuda. El pobre ratón se murió por caerse en el arroz con leche, que es como un postre costarricense. No, el arroz con leche sí, lo conozco y es un postre que adoro. Es como una sopa, pero no es una sopa paraguaya, ¿verdad? Porque ya yo conocí la sopa paraguaya y no hubiera servido. Bueno, es una sopa de las de líquida, pero dulce. Entonces Sí. el ratón muere y aquí está el ratón Porras. Entonces la cucarachita se aburrió de estar soltera y decide irse a un baile a buscarse, de estar viuda y a buscarse novio otra vez, porque no le gusta estar sin su amor de la vida. Y bueno, conoce al ratón Porras y lo primero que le pregunta es si le gusta el arroz con leche, ¿verdad? Ese es el cuento, pero ustedes no lo van a tener porque no lo van a entender, no es un cuento conocido. Aquí sí es conocido, en República también y en México, más por estas partes. De cómo la Bella Durmiente recibió una extraña llamada. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente se convirtió en una especialista en el tema del sueño. Cuando usted tiene insomnio, cuando tiene problemas para dormir, llama a la clínica de la Bella Durmiente para que la atienda. Hasta que un día la llaman entonces una mamá muy preocupada porque su hija está en coma y está dormida. Entonces, que si es posible que le presten al príncipe para despertarla. Es otra versión, otro más allá del cuento que nosotros nos leímos. A mí no me gustaba la idea
de que ya terminó el cuento y listos. Yo no creo en el amor para toda la vida, ya sabemos que eso no existe. Entonces yo quería saber qué pasó con las princesas. ¿Se casaron y fueron felices para siempre? No me lo creo. Tuvieron sus problemitas. Por ejemplo, la Bella Durmiente creo que tenía una hija que se llamaba Celeste porque su esposo era el príncipe azul. Y es así como pensar en los después de los cuentos. Rapunzel, por ejemplo, que está por ahí también, es una feminista, ¿verdad? Para su época. Es como la versión actual de los cuentos. Entonces ella ya no quiere estar metida otra vez en una gran mazmorra y decide entonces tener algunas facilidades tecnológicas que la haga ser ya más activa, más útil a la sociedad, no solamente una princesa con un gran pelo y el marido llega hasta donde ella por medio de las grandes trenzas. Sigo leyendo Evelyn Ugalde, invitada internacional aquí en la biblioteca, va a estar en la Feria del Libro de Asunción, Paraguay. Evelyn, la imaginación, cómo Aladino montó su negocio en América. Sí, Aladino, ¿sabían ustedes que hubo guerra? Este libro lo escribí hace mucho tiempo, entonces en ese momento la guerra que estaba era la de Irak. Como había guerra en Irak, entonces dejó a su genio que lo ocupaban más las personas de allá y decidió emprender viaje y venirse para acá, para América. Y que llegó inmediatamente a ver en qué ponía un negocio, pero él quería hacer un negocio en donde de verdad hiciera dinero, pero que la gente fuera feliz o que pareciera que fuera feliz. Entonces empieza a buscar genios, perdón, a buscar lámparas y hay un juego ahí divertido con lo del genio, mal genio y es divertido a ese conecte. Y varias personas le empiezan a aconsejar en qué es lo que puede hacer para tener un negocio sin un genio aquí en América. No les cuento el final porque espero que lo compren. El final no se puede contar. No. Debe ser una sorpresa. Te invitamos a entrar en el mundo de la fantasía, donde podrás jugar con tus nuevos amigos, los cuentos. La lectura te está esperando para que un buen día te acerques a ella y te enseñe a disfrutar, aprender y jugar. Acá pusiste algunas historias reales, ¿verdad? En los cuentos crecen. Es divertido. La gente dice que se parece a mí. Yo no sé por qué le ven parecido. El primero de mis libros es el que más se parece físicamente a la Caperucita. Hay mucho de mí en esas historias. O sea, cada uno de los escritores saben que cada cuento tiene una parte del alma de nosotros y de esa Evelyn de esa época, porque ya yo lo estoy viendo ahora y yo creo que si yo hago una versión de cuando los cuentos crecen en el siglo XXI, sería distinto, porque todavía mis princesas no están tan avanzadas como yo quisiera. Ahí, por ejemplo, el tema de la tecnología. Yo soy también profesora, fui profesora de periodismo digital, de las tecnologías, hacía página web, entonces yo estaba muy metida en ese mundo y el mundo entero también, ¿verdad? Entonces ya aparece ahí esa Evelyn. La Evelyn también, como les digo, que no acepta estar esperando al príncipe azul, sino también ella quiere ser una persona que valga por ella misma y no solo si se casó, no se casó, si está soltera o no, está reflejada en las princesas. Este juego ético que hay, que uno no lo piensa, pero le sale espontáneamente, que yo quiero dejar mensajes en los niños, en que entiendan que también hay algunas cosas que ellos podrían aprender de los cuentos sin ser moralejas. Y hay algunas historias que simplemente es para reírme un rato. A mí me encanta que la gente se ría con lo que yo escribo. Yo creo que eso es lo principal de todos mis libros. Hay un humor y es un humor internacional que se entiende en todo lado. Entonces, creo que eso lo he logrado con Cuentos Crecen porque son como juegos, como estaba leyendo esa parte,
basados en algo que ya vivimos. Todos conocemos a los personajes de los cuentos, entonces es una idea que me han dicho que es muy buena, que se puede aprovechar para hacer reír a las personas por medio de la literatura. Tiene un muy buen humor, lo van a disfrutar. Sí, es que es muy interesante de cómo Juan sin miedo venció su miedo al agua. Sí, es interesante porque además cuando escribí la historia, que por cierto duré un mes en escribir este libro, solamente un mes, y les voy a contar cómo, perdón, ahorita les hablo del Juan sin miedo, pero es interesante cómo nació. Yo iba en un colectivo, le dicen ustedes, un bus, un colectivo. Un colectivo. Exacto, yo iba en un colectivo y no andaba, yo siempre andaba un libro en la mano porque eran 2 horas para llegar a la universidad. Entonces me fui sin libro y yo decía, ¿ahora qué hago? 2 horas para llegar. Y entonces empecé a pensar en qué habrá pasado cuando Pinocho se hizo grande. Ese fue con el que yo empecé. Yo no tenía ni idea de que qué habrá pasado cuando yo era un niño de verdad y los compañerillos del colegio, de la secundaria, ¿verdad? Llegaban a molestarlo porque caminaba un poco tieso y qué habrá seguido, si tendrá ganas de mentir o no mentir, qué habrá pasado con Gepetto y la hada madrina. Entonces empecé en todo ese viaje a pensar en qué habrá pasado con Pinocho. Llegaba a la casa y me sentaba en la computadora y empezaba a escribir. A veces no tenía el final de los cuentos. En la misma computadora yo misma me sorprendía, claro, entonces él mentía por medio de internet, así Gepetto no se daba cuenta de que estaba mintiendo, pero no le crecía la nariz porque ya no era de madera, sino que le salían espinillas, que es el mayor terror de todo adolescente, ¿verdad? Entonces ahí empieza a gestarse la historia. Juan sin miedo, igual al día siguiente yo decía, bueno, ahora sí, escribamos sobre, no sé, la Bella Durmiente, la Cenicienta, el Zapatito, la madrastra de Blancanieves, por ejemplo, que también anda por ahí. Y Juan sin miedo no me acordaba cómo era esa historia, la único que tenía era como el recordatorio de que era una persona que le daba miedo pocas cosas. Entonces leía la historia original y ponía el final. Se me iba ocurriendo mientras iba escribiendo. Eso es muy mágico que le pasa a los escritores. Tal vez la gente no sabe que nosotros no todo lo tenemos esquematizado. Nosotros somos los primeros que nos sorprendemos por las cosas que se nos ocurren en esta computadora que tiene uno aquí. Es verdad. Evelyn, reiteramos la invitación. Vas a presentar el 1 de junio tu libro a las 15 horas. Y estoy mira, tan contento porque puedo hacerte la entrevista y sobre todas las cosas, ese carisma que tenés, se nota que sos periodista, se nota ese amor a lo que haces. Evelyn, muy, muy feliz de poder compartir contigo aquí en la biblioteca. Ya me hablaste de tu trayectoria. Ahora quiero ser curioso. ¿Cómo fue que pusiste tu mirada en Paraguay? Buena pregunta. Vamos a acordarnos. Creo que también fue por Alejandro. Yo fui a Uruguay, fui a la feria del libro de Montevideo y ahí conocí a Alejandro. Y estuvimos conversando de que también la feria de Asunción daba posibilidades de que estuviéramos por ahí. Me habló muy bien de Doña Vidalia. Entonces me animé y me fui. Así soy yo. El de Colombia, cuando yo saqué mi libro, no me puedo dar de anécdota, me escribió una muchacha de una biblioteca y me dice, ¿cómo hago para tener su libro? Y entonces yo le dije, si quieres, yo voy para allá, usted me da hospedaje y yo me quedo y le llevo el libro. Y ella trabajaba en una biblioteca, en una fábrica de chocolates.
y sin saber si era de la guerrilla o si era una asesina en serie o algo, me animé y agarré el avión y me fui para Colombia. Así soy yo de animada. Entonces, en Paraguay tuvo que haber sido algo parecido. Me fui para allá, hablé con Vidalia, ella le gustó mucho hacer el trato de las 3 publicaciones, conoció cuando yo hablaba con los chicos de la feria y todos son felices con los libros que uno escribe, entonces ella vio por ahí también que podría interesarle a ese público de Paraguay alguna historia escrita por nosotros. Ahora voy con una compañera también que se llama Nancy Solís, escritora costarricense también, que va a ser publicada por allá con un libro de sirenas. También le habíamos publicado a otra muchacha que se llama Miriam, un libro infantil, así que ya Costa Rica está invadiendo Paraguay, por lo menos en la parte literaria. Qué bueno. Bueno, Evelyn, un placer. Gracias por acompañarnos aquí en la biblioteca. Nos vemos dentro de una semana. Pero hay algo que quiero contar, ¿puedo? ¡Claro! Tengo un taller el jueves, también el día siguiente de mi presentación, sería el jueves 3, creo, ¿verdad? 3 de junio, no, el jueves 2 de junio, para que puedan asistir, porque si son bibliotecólogos y promotores de lectura, voy a tener un taller de ese énfasis, que en eso trabajo también, nada más que se me olvidó traer el libro, pero se llama Pequeños Grandes Escritores. Y le voy a pasar el link para que la gente se apunte. Yo voy a llevar el libro, la gente se apunta al taller y el libro está incluido en ese taller de cómo hacer que a los niños les guste la escritura, la lectura, estrategias para convertir a los niños en buenos redactores o en buenos escritores. Ojalá que puedan asistir. Y voy a estar en la Feria del Libro el primer fin de semana, en el stand de Servilibros el sábado y el domingo. Está ahí casi que todo el día, así que firmando autógrafos y compartiendo con la gente que llegue a hablar sobre el libro de Cuando los cuentos crecen con Servilibros. El martes también voy a andar por ahí. Creo que tengo visitas con las escuelas que van a llegar a la feria también. Ahí voy a hablar sobre Los cuentos crecen y entonces los voy a esperar con muchas ansias, y a la presentación, que ya usted mismo lo dijo el miércoles. Muchísimas gracias, Evelyn Ugalde. Un fuerte abrazo hasta Costa Rica. San Joaquín de Flores. Mira, antes que nos despidamos, hablarnos de San Joaquín de Flores. Es mi pueblo natal, ahí es donde se me ocurrió ser escritora. Teníamos un grupo de teatro donde hacíamos obras artísticas el día 24 de diciembre, antes de que llegara el niño, que así decimos aquí, antes de que llegara Santa, como dicen allá. Y entonces divertíamos a la familia, y yo hacía los guiones de algunas de las historias. Desde ahí, desde que era niña, quería ser escritora y bueno, lo hice realidad. Así que cualquier sueño que cada uno de ustedes que nos está viendo quieran hacerlo, lo pueden cumplir. Es nada más de tener trabajo, inspiración y pasión, como bien lo decís. Yo creo que eso es lo que me define, y San Joaquín marcó en mí eso. Mi mamá me contaba las historias de los cuentos y se le olvidaba al final. Entonces, yo tenía el pelo muy largo y ella me lo lavaba y me iba contando los cuentos, y entonces yo creo que de ahí nació también el hecho de ser escritora y poner el final que yo quiero a mis historias. Fantástico. Gracias, Evelyn. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana aquí en Paraguay. Un abrazo. Ya. Nosotros vamos a la pausa y enseguida volvemos aquí por el Grupo Ñandutí en la biblioteca. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.